Desde los orígenes de nuestra historia, el hombre ha sido testigo ocular de las más extraordinarias civilizaciones que surgieron a lo largo del tiempo en todas las partes del mundo. Muchas de ellas muy antiguas, y aunque otras no fueron tan milenarias, nos dejan la impresión de una inteligencia, desarrollo, cultura y tecnología impresionante para su contexto histórico, las cuales rompen totalmente las teorías e hipótesis convencionales en campos como la arqueología y la paleontología, y abren un nuevo panorama hacia la interpretación correcta de nuestros orígenes como seres humanos. Existe la evidencia arqueológica, antropológica y paleontológica de que en el pasado remoto nuestra historia convencional fue alterada abruptamente por seres no humanos. Estos seres le proveyeron al hombre toda clase de información y tecnología oculta para que desarrollaran estratosféricamente todos los ámbitos de sus vidas y de sus impresionantes civilizaciones. En cuanto a estos seres que bajaron a la Tierra, el ser humano, al no comprender el avance tecnológico que poseían, erróneamente los catalogaron como dioses, galardonándolos de forma diferente en la mayoría de las civilizaciones de aquella época, según fue su cultura. En cuanto a su naturaleza, claramente la Biblia y algunos textos apócrifos nos permiten dilucidar su origen y su oposición en contra de Dios, creador del universo. La Biblia nos dice que estos seres extraterrestres son demonios, que colaboran juntamente con aquella antigua rebelión cósmica en contra de los designios de Dios, liderada por el rey de la mentira, Lucifer, el príncipe de este planeta. Sus objetivos: tratar de imponerse, engañar y esclavizar al hombre, tal cual sucede en la actualidad, para que no se dé cuenta de su realidad espiritual y de la realidad divina de su origen. Cuando Jean-François Champollion descifra la piedra Rosetta, elaborando su primer diccionario de jeroglífico, abre a millares de investigadores las puertas de un mundo tan fascinante como desconocido, creando un instrumento que permitiría descifrar aquello que los antiguos egipcios dejaron escritos en sus tumbas y papiros, mostrando unos conocimientos científicos que resultan asombrosos para su altísimo nivel y cuyos orígenes parecen perderse en la noche de los tiempos, abriendo la incógnita de cómo una civilización puede saltar de un supuesto neolítico a esos niveles de genialidad y después ir perdiendo paulatinamente su esplendor y sus saberes. La historiografía oficial nos ofrece una imagen global de una civilización fascinante, ignorando determinadas pruebas arqueológicas capaces de romper cualquier esquema establecido, ya que del mismo modo que si podemos hablar de una evolución cultural lineal a lo largo de las 31 dinastías del Egipto faraónico, no podemos decir lo mismo de su evolución tecnológica, que nos muestra unos espectaculares avances en un periodo determinado y una posterior involución de la que no nos hablan los libros de historia. La meseta de Giza es el mayor testimonio de estos problemas arqueológicos, y en especial la Gran Pirámide. No existe ninguna inscripción que explique sus misterios, ninguna pista válida que confirme su datación en el tiempo. Simplemente 3 millones de bloques de piedra, 7 millones de toneladas erigidos como homenaje a la mística, a la ciencia o a la locura. La arqueología ha tratado de dar respuesta a los cómo y los porqués de tan magna construcción, careciendo de la base suficiente en campos tan importantes como la física, las matemáticas o la geometría.
Desde que en el siglo XIX se descubrieran las relaciones de la Gran Pirámide con los números pi y phi, se inició una frenética carrera hacia la interpretación de sus medidas, dando como resultado las más insólitas interpretaciones. En pulgadas, en yardas, en metros, en litros o en varas, las mediciones, muchas veces sometidas a tortura, conducían la explicación de todo, del presente, del pasado y del futuro, no faltando quien achacaba errores de construcción los datos que fallaban en su teoría, o incluso otros no dudaron en limar algunas aristas para que sus elucubraciones fuesen refrendadas con mayor precisión. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthew Flinders Petrie con un sofisticado equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, geniómetros adaptados a ángulos, catetómetros, anteojos de autocolimación, cintas de Invar, termómetros de Beckman, etc. Sus mediciones, las más exactas realizadas hasta ahora, corroborados años más tarde, han conseguido que puedan elaborarse unas conclusiones teñidas al más puro rigor académico y que van a abrirnos un nuevo horizonte de investigación para hallar las soluciones a los problemas planteados por aquellos arquitectos. Lo que hace a una disciplina más o menos científica es la medida en la que se establezca una preeminencia de los hechos sobre las teorías. Un mismo hecho puede en arqueología tener una fundamental gravitación o ser un detalle omisible de acuerdo a la teoría que barajemos en ese momento. La dificultad se traduce pues en el problema de la evidencia, que en arqueología no tiene el valor que puede lograr en las ciencias exactas o experimentales. Para Petrie, sin embargo, la prueba arqueológica tiene el mismo grado de certeza que la prueba judicial. Esta piedra es de diorita. Puede comprarse por €1 en cualquier tienda de minerales en España. Les sugiero que adquiera una y efectúen una simple operación. Coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético que tiene dureza 11 e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados, se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren, realizada de una piedra de diorita verde, con herramientas de cobre, que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Según los libros de texto, Egipto surgió de la Edad de Piedra y de repente construyeron esas estructuras enormes y perfectas. Y se tomaron todo ese trabajo para cubrir el cuerpo de un rey muerto. La teoría de que las pirámides son solo tumbas no tiene sentido. Solo 3 reyes de la cuarta dinastía faraónica construyeron esto en poco más de una vida. ¿Por qué? En cierto modo, estos monumentos parecen surgir de pronto desde un agujero negro de la historia de la arquitectura. Esta montaña de escombros fue dejada por la tercera dinastía. Esos cascotes pertenecen a la quinta. Es como si en la tercera dinastía se fabricara el modelo Ford T, en la cuarta el Porsche, y en la quinta, por una extraña razón, volvieran al velocípedo. Realmente no tiene ningún sentido. Lo que se cuestiona es toda la historia de la civilización. Es posible que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de diente con rayas. No tengo dudas de que los egipcios fueron los herederos de unos conocimientos y una sabiduría más antigua. Es absurdo sugerir, como hacen los egiptólogos, que esos monumentos fueron creados en los orígenes de una civilización. Esos monumentos son el final de algo, no el comienzo de algo. Tenemos el enorme interés astronómico de las pirámides y los alineamientos estelares de los canales de ventilación. Estas claves nos están diciendo que la respuesta no está aquí, sino allí. Opuestos a la egiptología convencional,
Robert Bauval y Graham Hancock no buscan objetos en el suelo. Su arqueología emplea computadoras para reconstruir el cielo de otras épocas. Mira, es realmente asombroso. Este conjunto se aproxima al año 10.500 a.C. El investigador John West aplicó la geología para llegar a una conclusión similar. Esa ciencia indica que la Gran Pirámide de Gizeh estuvo expuesta a intensas lluvias durante siglos y éstas dejaron de caer hace miles de años. Para consternación de los egiptólogos, algunos geólogos apoyaron a John West. El periodista Paul Roberts cubrió este debate. West es la peor pesadilla de los académicos, porque llega con un plan bien desarrollado, bien presentado, descrito con coherencia, maravillosamente escrito y lleno de datos que no puedes refutar, y les rompe sus esquemas. ¿Cómo afrontar este desafío? Lo ignoran. Esperan que pase, pero no pasará. La erosión estuvo siempre a la vista de todos. ¿Por qué nadie la vio antes? Bueno, nadie buscaba eso. Es como si estás buscando patatas. Puedes recorrer un campo lleno de diamantes y ver una cantidad de asquerosas piedras brillantes donde querrías hallar patatas. La geología fue ignorada, nadie la buscaba y nadie la encontró. ¿Podría ser la civilización más antigua de lo que creemos? Los egiptólogos fijan la fecha en torno al año 3000 a.C., cuando se produce el comienzo repentino de la historia de Egipto. Nos dicen que antes solo había en el desierto unos hombres primitivos de la Edad de Piedra, los pobladores del Valle del Nilo. Los egiptólogos cuentan con pocos medios para establecer la cronología del antiguo Egipto, pero esta es una de ellas, la lista de los reyes de Abidos. Y vemos aquí al faraón Seti diciéndole a su hijo Ramsés II, mira hijo, aquí están todos los reyes de Egipto, desde Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero los egiptólogos se detienen aquí, en el 3000 a.C., y no toman en cuenta el otro lado de la pared. Allí Seti le dice a su hijo Ramsés, esto es lo que pasó mucho antes del reinado de Menes, hace miles de años, cuando la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses.